Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Título de la semana: Aprendiendo con la parábola de la higuera. Mateo 24, 32, 44. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Lunes: la estructura orgánica de la iglesia. Leer con oración. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado, personalmente y por carta. Segunda Tesalonicenses 2:15. El título del mensaje de esta semana es Aprendiendo con la parábola de la higuera. Veremos un poco más sobre la estructura de la vida de la iglesia y sus tradiciones, la importancia de producir frutos para Dios, la historia contemporánea del pueblo de Israel y la salvación de su remanente, las señales de la venida del Señor, principalmente las relacionadas con Israel, y por último, la necesidad de tener un vivir sobrio y velar para apresurar la venida del Señor. La estructura de la vida de la iglesia, la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Primera Tesalonicenses 1:3 es esencial para llevar a cabo todo lo que el Señor quiere hoy hacer en la tierra por medio de la iglesia. Siempre debemos recordar que todo lo que es estructural es esencial. Es por eso que necesitamos dar mucha atención a los elementos estructurales en la iglesia, porque cuando los descuidamos nos distraemos con muchas otras cosas que pueden estorbar el funcionamiento de este organismo vivo que comprende la vida cristiana individual y el vivir colectivo. Sabemos que algo está mal si estamos viviendo la vida cristiana de manera religiosa, sin poder, sin fuerza, sin vitalidad y sin ánimo. Entonces, es necesario revisar la parte estructural de nuestra fe. La fe no es simplemente ingresar a una religión cristiana. La fe es el medio de acceso a Dios, a la dimensión espiritual divina. El día que creímos en el Señor Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, la palabra del Evangelio entró en nuestro espíritu y produjo una reacción, nuestra fe. Al creer en la palabra del Evangelio, nuestro espíritu fue regenerado. Nacimos de nuevo y llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Nuestro espíritu fue reconectado con Dios y a partir de entonces pasamos a tener acceso a su vida, su naturaleza y sus riquezas espirituales e invisibles. No obstante, la fe no puede quedar reducida a la experiencia de la salvación. Antes bien, debemos usarla diariamente. Para ello es necesario recibir la palabra constantemente, pues la fe es la palabra, es la que provoca la reacción de la obra de fe. De esa manera, no vivimos más una vida asociada a las circunstancias terrenales, ni a nuestros 5 sentidos, sino que viviremos por la fe, por el poder de Dios, por la vida y naturaleza de Dios, una vida fuerte y sobrenatural. Pablo le revela a los efesios lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 1:18 al 19. Mediante esos versículos vemos que, al creer, podemos buscar la experiencia de la supereminente grandeza de su poder en la dimensión de Dios. Es un poder extremadamente grande. Entonces, ¿por qué vivimos una vida cristiana miserable, rutinaria y sin fuerza? Porque no sabemos apoderarnos del poder de Dios por medio de la fe. Necesitamos vivir en el Espíritu. Leamos el siguiente versículo. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado, personalmente y por carta. Segunda Tesalonicenses 2:15. Querido lector, en el vivir de la iglesia, Dios nos ha dado sus tradiciones. Por tanto, no tenemos necesidad de volver a inventar la rueda, ni de buscar cosas allá afuera. Dios tiene un liderazgo y tiene sus profetas.
Él nos ha dado su palabra, como vemos en esta porción del versículo, personalmente y por carta. Tenemos la palabra hablada y la palabra escrita. Lo que fue hablado en la conferencia internacional se transformó en el alimento diario y en otros libros. Esta palabra es la que forma nuestra tradición. Valorar las tradiciones, es decir, la palabra que recibimos en la vida de la iglesia y que produce un vivir, es valorar los puntos estructurales de la vida cristiana. Porque esta palabra forma nuestra tradición y alimenta nuestra fe, la parte estructural de nuestra vida cristiana. Por tanto, amado lector, no se distraiga, concentrémonos y enfoquémonos en la palabra profética hablada y estricta. Guardemos nuestras tradiciones. Una de las tradiciones que aprendimos en la palabra es invocar el nombre del Señor, Romanos 10:12. Cuando invocamos, salimos de las circunstancias terrenales que nos roban las fuerzas para vivir la vida de la iglesia. Por medio de nuestro espíritu y de la fe, cuando invocamos, accedemos al Señor Jesús mismo, que es el Espíritu. Y así comienza a ocurrir cosas sobrenatural en nuestra vida. Obtenemos vida, fuerza y gozo. Y nuestra vida cristiana deja de ser una vida aburrida, sin fuerza, sin gracia y sin alegría. Otro aspecto de nuestra tradición es leer, orar la palabra. Cualquier porción de la palabra puede llegar a ser una oración, y así tomamos posesión de la palabra. Por ejemplo, en la Biblia está escrito: regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Usted puede pensar que no tiene fuerzas para alegrarse en el momento difícil por el cual está pasando, pero crea que, si ejercita su espíritu y su fe, podrá tomar posesión de la realidad que hay en cada palabra de este versículo. No puedo gozarme, pero al leer y orar esta porción de la palabra, recibiré la realidad del regocijo. Asimismo, podemos hablar y cantar los himnos, que además son instrumentos maravillosos para llevarnos a ganar cada vez más de Dios. Nuestras tradiciones vinieron de la palabra de Dios. También tenemos nuestras reuniones. Por eso estamos agradecidos al Señor, pues tenemos todo en la vida de la iglesia y necesitamos guardar estas tradiciones, porque cuidan de la parte estructural, es decir, lo esencial de nuestra vida cristiana.